Hola, bienvenido. Te estaba esperando. ¿Me reconoces? Se me hace extraño y muy divertido hablarte sin que lo hagas, cuando tenemos una relación tan íntima a través de la eternidad. Puede que no lo recuerdes, pero este encuentro ha sido acordado entre tú y yo, como tantas otras cosas, desde más allá del tiempo y el espacio. Si quieres recordar, continúa escuchando. En el momento en que escogiste ver este vídeo, te has colocado a ti mismo en el umbral de un portal, el portal que me has pedido que te acompañe a atravesar. El momento ha llegado. Toma mi mano. Yo estoy al otro lado. Cierra los ojos y relájate. Cuando atravesemos juntos este portal, podrás contemplar el plano de realidad desde el que estás soñando, este sueño que llamas vida. En él podrás ver desplegado el viaje de tu alma, contemplando el entramado de conexiones que han gestado tu camino y que hasta ahora no imaginabas. En ese nuevo plano al que te trasladarás, todos los planteamientos en los que te encuentras inmerso dejan de ser relevantes. Todos tus cuestionamientos sobre tu propia valía serán resueltos sin necesitar respuesta, y todas las fichas de este juego desaparecen. Por supuesto, los remordimientos, la inseguridad, la culpa y tantas otras formas de sufrimiento que te atormentan se convertirán para ti en un sinsentido, materialmente imposibles por sí mismas. Sin embargo, he de advertirte, a lo largo de este pequeño viaje que vivirás a mi lado, también atravesarás y revivirás emociones y sensaciones dolorosas. No podría ser de otro modo, porque este portal que te llevará a ese plano superior de conciencia solo puede ser atravesado abrazando incondicionalmente todo lo que eres, incluyendo todas esas partes de ti que has mantenido en la oscuridad. Pero ten en cuenta que la intensidad de la luz que te espera experimentar supera el alcance de tu imaginación. Así que libérate de cualquier expectativa. Solo relájate. Respira profundamente y relájate. Sumérgete en tu universo interior a través de mis palabras. La voz que estás escuchando es la voz de tu guía espiritual y compañero en la eternidad. Por supuesto, no me refiero a esta voz física concreta, la del creador de la cabaña blanca. Esa solo es un medio, un canal que estoy utilizando. Yo soy tu maestro interior, siempre a tu lado. Por eso, te invito a seguir las indicaciones de mi voz y tendré el honor de guiarte hacia toda la sabiduría que ya está en ti. Continúa muy relajado. Inspira, expira, inspira, expira.
Inspira, expira. Visualiza el lugar donde vives. Obsérvalo desde fuera. Colócate con tu imaginación en la calle, camino o jardín que queda al lado de la casa o bloque donde vives. Observa los muros de esa construcción y observa todo lo que hay a su alrededor. Este es tu hogar, tu sitio. Esta ciudad o pueblo es el entorno donde te expresas y relacionas con el mundo. Es el lugar donde haces, logras y fracasas. El lugar donde vives tus alegrías y tu dolor. Todo está desierto y en silencio. No hay viento. Nada se mueve. Conectas desde tu interior con la presencia atemporal de este lugar, que contiene todo lo que fue, es y será en él. Puedes observarla plenamente en todo lo que es. Siente tu hogar y deja que emerjan todas las emociones asociadas a él. Deja que se desplieguen libremente, agradables y desagradables, todas ellas. Te dejo un espacio para que experimentes detenidamente cada sensación y tomes una impresión de tu ambiente emocional interior en tu vida diaria, tal como una fotografía energética. Mira a tu lado. Estoy aquí. Visualízame. Tu intuición interior te dirá en qué forma me veo para ti. Visualiza las formas de mi cara, mi físico y mi vestimenta. Señalo con mi dedo hacia unos metros delante de nosotros. Puedes ver una persona en cuclillas, agazapada. Acércate y observa. Está extremadamente delgado, además de ser de muy baja estatura. Solo queda en su cuerpo poco más que piel y hueso. Está temblando y paralizado. Esa persona eres tú. Eres tú, paralizado por el temor a no ser como deberías ser. El temor al fracaso, al rechazo, sintiéndote insignificante en un inmenso universo que te es ajeno y hostil. Observa tu cuerpo. Si tienes algún síntoma de falta de salud, observa esas partes del cuerpo en la persona que está ante ti. Puedes ver que esos síntomas están avanzados hasta su expresión más extrema. Obsérvalo. Tu cuerpo físico es la materialización de esta plantilla energética que estás observando. Tu conciencia lo arrastra a tomar esta forma, solo que el proceso toma tiempo. Pero cada día que pasa, tu cuerpo físico va lentamente acercándose más y más a materializar esta plantilla energética por completo. Tu cuerpo no te traiciona con ninguna falta de salud, sino que lucha por mantenerse sano, a pesar de la energía negativa que genera todo el estrés en tu interior. Señalo ahora hacia el horizonte y hacia arriba. Puedes ver una gran montaña, muy alta, cuya cima se pierde entre las nubes
y se desdibuja en la distancia. Todo lo que anhelas ser, tener y hacer, lo anhelas porque ya es tuyo, y en la cumbre de esta montaña reside tu verdadero ser completo, en el que todo está ya realizado y contenido, fuera del tiempo. Para esta versión de ti, agazapada en el suelo, todo es carencia, por eso está desnutrido o desnutrida. Ni siquiera sabe ni tiene la menor idea de la magnitud de su verdadero ser. Puedes ver que existe una gran distancia entre tu yo desnutrido y tu ser completo, al que nada le falta, miles de kilómetros, pero recuerda que la distancia en la conciencia solo está determinada por las ideas y no se necesita tiempo ni esfuerzo para salvar la distancia entre dos ideas. No se necesita nada más que una decisión en nuestro interior. Ahora vas a salvar esa distancia y hacer que esas dos versiones de ti pasen de ser dos a ser una. Yo estoy hoy aquí a tu lado, porque te encuentras preparado para realizar este camino hacia la cima. Yo lo recorreré a tu lado, pero eres tú quien necesita subir la montaña por su propio pie. Has de hacerlo en la piel de este yo desnutrido, viviéndolo desde dentro. Hasta ahora, en parte no eras consciente del origen de tu sufrimiento y en gran medida has estado tratando de evitar las sensaciones dolorosas. Pero el dolor nunca desaparecerá si tratas de burlarlo o saltar por encima de él. Su fantasma te perseguiría siempre. Solo atravesándolo descubrirás que siempre fue una ilusión. Sí, la montaña está llena de dolor, porque tu cuerpo no tiene fuerzas en este momento, pero solo recorriéndola por completo, a través de su ladera, descubrirás que la distancia entre el valle y la cima es solo eso, una idea en tu mente, y descubrirás tu verdadera fortaleza. Y no es suficiente con escucharlo, has de experimentarlo por ti mismo. Puedes llevarte toda una vida, muchas más, o solo un minuto, si así lo decides, pero has de experimentar esa transformación. Observa cómo eres una sustancia espiritual etérea y sin forma, un simple punto de conciencia. Penetra en el interior de este cuerpo desnutrido y conéctate con sus 5 sentidos y todos sus órganos para poder sentir cada detalle de sus emociones, pensamientos y sensaciones. Sientes mucho frío. Tomas conciencia de que te encuentras en un crudo invierno. Ábrete a sentir todo ese dolor. Siente toda tu frustración acumulada a través de todos los rechazos a lo largo de tu vida, todos los deseos que te han sido negados. Te dejo un espacio para que sientas y avives esas emociones. Sientes algo en tu piel, unos pequeños pinchazos por todas partes. Abres los ojos y ves que cae una lluvia de denso granizo. Se siente helado, pero es extraño. Coges un pedazo de granizo que ha golpeado contra tu pecho y lo observas.
no es granizo en realidad, es una pequeña flecha, pequeña pero muy afilada. Puedes ver cómo toda tu piel está desgastada, fina y debilitada por recibir esa agresión constante, y a la vez ha tomado la textura de un callo insensible que te ha entumecido y aislado del exterior. Observa la flecha entre tus dedos con más detenimiento. Algo está escrito en ella. Puedes leerlo. Dice, eres, y continúa con un adjetivo. Es el calificativo negativo y doloroso que más te ha perseguido toda tu vida, ya sea a través de las palabras de otros, como desde tu propia voz interior. Eres. Completa esa frase, pronunciándola en tu interior. Ahora coges y observas otras flechas. Lees lo que está escrito en todas ellas. Recuerda y siente todos los ámbitos y momentos de tu vida en que has sentido decepción, incapacidad y rechazo. Te dejo un espacio para ello y para que conectes con todo ese dolor y lo dejes fluir. No te juzgues ni culpes por sentir nada de lo que sientes. No pongas nada en duda, por extrema que te parezca tu respuesta emocional. No te contengas en absoluto, por condicionamiento a conservar la entereza. Deja que afloren las emociones más negativas que están contenidas en tu interior. Has hecho un gran trabajo sosteniendo esa carga y aún siendo capaz de funcionar en el día a día, estando bajo tanta presión. En este momento ya no es necesario. No temas no ser lo suficientemente fuerte o lo suficientemente adulto. Estoy a tu lado. Ante mí no tienes ninguna imagen que construir. Somos uno. Tu vergüenza y tu debilidad es la mía, por lo que no hay lugar para ellas. No temas que el nihilismo te lleve a perder el control. No temas que la desesperación te muestre una realidad que no quisieras haber hecho consciente. Puedo asegurarte que esta energía será transmutada y canalizada hacia la luz. Drena la sangre acumulada en tus heridas. Deja ir con ella todo el veneno de las flechas. Ahora puedes comprender la razón de tu desnutrición. No quieres que el veneno de las flechas entre en tu cuerpo. Por eso, has cerrado todas las puertas para no tomar nada del mundo, por lo que tampoco puedes alimentarte. El alimento está envenenado, por lo que solo evitándolo puedes sobrevivir. El alimento es amor. Estás desnutrido de amor. Puede que no te reconozcas en esta forma física escuálida. Quizá tu cuerpo físico exprese sobrepeso en lugar de delgadez, pero estás igualmente desnutrido. En ese caso, acumulas a tu alrededor el alimento que no puedes tomar, haciendo de esa capa de grasa tu escudo protector. Por eso, en ocasiones,
puedes sentirte hambriento por mucho que comas. También puedes tener diabetes, porque evitas que la dulzura del amor que anhelas penetre en tus células. En todos los casos, tu yo interior está escuálido y desnutrido, tal como ahora te estás contemplando a ti mismo. El mundo hostil que te rodea te ha mostrado claramente que no mereces amor. Y tomar algo que no te corresponde solo te haría más miserable, solo te haría merecer más flechas y recibir más veneno. Por esa razón te castigas y te disciplinas aún más a ti mismo. Ese es el origen de una parte de las flechas. Las lanzas tú mismo, pero las lanzas porque si no lo hicieras, el dolor provocado por el resto de las flechas sería mucho mayor que el provocado por tu ascetismo. Puede verse con claridad en la metáfora materializada del sobrepeso. Salir de tu ascetismo sería aumentar la cantidad de alimento que ingieres. Resulta difícil esperar así encontrar una solución para ese sobrepeso. Tú quisieras no ser todos esos adjetivos escritos en las flechas, pero eres como eres, y tal como eres, no eres aceptado. Si crearas un yo ficticio que mostrara a los demás, uno que sí fuera aceptado y que sí pudiera tomar amor del mundo, igualmente no serías tú quien se alimentara, sino esa carcasa inerte. Algunos otros de esos adjetivos ni siquiera forman parte de ti, son parte de tus propias heridas y de los callos en tu piel que te protegen del exterior. Eres rechazado por lo que tanto lamentas de ti mismo, y tú también rechazas, por lo que te unes a una fuerza que proviene del exterior, creando con ello un frente común en ese desprecio hacia tu persona. Sin embargo, no encuentras qué hacer para cambiar todo eso que te desagrada de ti mismo. Observa con claridad que no hay razón para sentir culpa por nada de ello. ¿Qué otra opción tenías? Me acerco a ti y me arrodillo a tu lado, donde estás agazapado. Te abrazo. Sé que todavía no puedes tomar el amor del exterior. No voy a pedirte que lo hagas, pero sí puedes tomar el mío. Yo estoy aquí, tan cerca de ti, que mi presencia queda más adentro del perímetro de esa piel entumecida por las flechas. Estoy dentro de tu corazón. Mi amor no tiene precio ni condiciones. No te amo por lo que puedas llegar a ser, ni por algo que creo que eres, pero realmente no eres. Conozco cada detalle y faceta de ti mejor que tú mismo, y te amo y te adoro tal como eres. No has de pasar ningún examen para tomar mi amor. Conozco tus cavilaciones y miedos. Sé que piensas que eso que consideras tu defecto, eso que tantos parecen tener, pero de lo que tú crees carecer, eso que tú hiciste y que tanto lamentas, sé que piensas que eso es demasiado como para merecer amor. Pero yo lo he visto todo eso que solo tú has vivido y ha pasado desapercibido para todo el mundo a tu alrededor. No estabas loco, nunca has estado solo. Mi empatía es absoluta y para mí no solo no hay nada despreciable en ti, sino que eres un héroe. Aunque por otro lado, esa calificación de héroe tampoco significará nada para ti cuando lleguemos a la cima de la montaña, ya que entonces te habrás liberado de la necesidad de ningún adjetivo. Sin embargo,
Ese es el mejor que ahora puedo darte, el que para tu comprensión actual tiene un significado más cercano a la verdad. Yo siempre he estado aquí, esperando para que pudieras recibir mi guía y mi amor. Pero hasta ahora no eras consciente. Siente mi abrazo en tu pecho. Siente como penetra en él una llama muy cálida que irradia del mío y expande su calor por todo tu cuerpo. Todo ese frío que sentías lentamente se disuelve. Siente como todo ese frío se transforma ahora en calor, en tu pecho, tus brazos, tu vientre, tus piernas. Llega hasta los dedos de tus pies, lo sientes en tu cara. Es el calor de mi amor, todo el amor que proviene de tu yo expandido en la cima de la montaña y que tú me entregaste a mí. Es un honor para mí transmitírtelo y entregarte mi abrazo ahora que te sientes débil. Puede que aún no lo comprendas, pero para mí tú eres mi maestro y todo lo que eres, todas tus luchas, tus sufrimientos y tus logros, toda tu grandeza, también me la has entregado a mí, tal como yo te entrego hoy a ti todo lo que soy. Estoy ansioso porque puedas ver todo lo que yo ahora mismo veo y puedas comprender tu grandeza, pero por ahora solo puedo darte mi abrazo. Siente mi amor, infundiendo energía en todo tu cuerpo, dándote fuerzas para seguir. Siente como en este amor solo hay paz, abundancia y plenitud. Siente como todo lo que aparenta ser otra cosa que paz no es más que eso, una apariencia. Siente la certeza de que así es, aunque ahora no puedas comprender los detalles respecto al cómo y el porqué de esa apariencia. Esta es la verdadera fe, cuyo significado ha sido tergiversado por las religiones. Por suerte, ahora ya no necesitamos otras personas a tu alrededor como intermediarios. Ahora yo puedo hablarte directamente desde tu interior. Puedes escucharme y nada puede confundirte. La verdadera fe no es creer unas palabras en tu mente. La verdadera fe es abrir los ojos a lo que el corazón sabe, aunque la mente todavía no pueda explicarlo, creando el puente hasta la comprensión profunda de esa verdad con todo tu ser. Esta es la auténtica razón por la que un maestro no se puede sustituir por un libro. Un maestro que se entrega a ti puede darte algo que no está contenido en las palabras. Ese algo que le infunde a las palabras todo el significado, sin el que no serían más que un envoltorio vacío. Tu fe en mí no es una creencia, es una experiencia de la verdad. Siente como ahora la llama de mi amor ha quedado prendida también en tu corazón, que ahora emite su propia luz. Siente como esa luz es verdad por sí misma. Este es mi mensaje, el mensaje último de todos los maestros. Un mensaje que no se pronuncia, sino que se experimenta. Observa y siente esta luz, irradiando por todo tu cuerpo y a tu alrededor. Siente como todo tu cuerpo recibe ahora el alimento del que estabas tan hambriento.
El amor que hasta ahora se mantenía fuera de ti, ahora brota de tu propio corazón y poco a poco va energizando cada una de tus células. Siente este amor en todo tu cuerpo. No es solo una idea, lo sientes en forma de calor físico, inundando todos los órganos de tu cuerpo, en su interior y en toda tu piel. Te impacta, te hace resonar, puedes palparlo. Te dejo un espacio para que sientas. Algo muy profundo que estaba dormido y permanecía latente, ahora ha sido despertado y activado por esta energía. Es tal como si unos genes que no sabías que tenías comenzaran a expresarse y a formar proteínas con este nuevo alimento, transformando profundamente la expresión de tu ser físico, mental y emocional. Por primera vez en mucho tiempo, tienes realmente fuerzas para ponerte en pie. Hazlo y comprueba que puedes hacerlo. Te doy mi mano, aunque ni siquiera la necesitas. Sé que no te sorprende encontrarte conmigo. Sé que siempre has intuido que yo estoy aquí. Recuerda que la comunicación conmigo siempre está abierta. Solo tienes que dirigirte a mí desde tu interior y observar. Puede que aún sientas que lo que estás viviendo en esta meditación solo es una metáfora y no puede mitigar por completo el miedo y la culpa que sientes en tu vida diaria. Sin embargo, cuando alcances la cima de la montaña, sabrás que eso que llamas vida diaria es precisamente la metáfora y reflejo de este universo interior que estás explorando conmigo. Sigamos explorando. Con esta nueva energía en tu cuerpo, emprenderemos nuestro camino a la cima de la montaña, para conocer a tu verdadero yo, tu ser completo. Para ello, el primer paso es preguntarnos quién está lanzándote todas estas flechas. Ahora, en pie, alzas la vista. Puedes ver que llegan de la cima de la montaña. Alguien más está allí. Atisbas unas formas muy lejanas que se desdibujan tras la niebla. Deben de ser gigantescas para poder ser percibidas de ese tamaño desde aquí abajo. No puedes distinguir sus rasgos, pero se te presentan monstruosos, hostiles y amenazadores. Sin embargo, la niebla a lo largo de toda la ladera es tan densa y oscura que no puedes distinguir tampoco hasta qué punto ese efecto tan sombrío proviene de la propia niebla. Por el momento descansa y reúne fuerzas. Deja un pequeño espacio para asimilar esta nueva visión de ti mismo que has alcanzado al mirar con apertura y aceptación en tu interior. En la siguiente meditación emprenderemos el camino para averiguar cuál es el verdadero origen de las flechas y quiénes son esos gigantes, la raíz de fondo de tanto sufrimiento experimentado a lo largo de tu vida. Una vez más te advierto que aún queda oscuridad por recorrer, pero también puedo asegurarte que en la cima de la montaña te espera una recompensa mayor de la que puedes imaginar.
Por favor, no dejes de regalar tu me gusta para la cabaña blanca si sientes que estas meditaciones te aportan valor. Encontrarás en la descripción y en la pantalla el enlace a la segunda meditación. Te invito a suscribirte si no lo has hecho ya y a activar las notificaciones para recibir el aviso cuando se publique cada vídeo. Un fuerte abrazo de tu maestro interior, desde mi propio corazón, que es también el tuyo. Hasta muy pronto.